Muy buenos días, señoritas estudiantes y señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase. No sin antes recordarles que en este tiempo lo usemos también para la reflexión y lo usemos para la meditación. Seamos agradecidos de lo mucho o de lo poco que tenemos. Miren que hay familias, que hay casos de personas que lastimosamente por esta crisis ya no tienen que comer. Y muchas veces, ojo, digo, nosotros, me incluyo yo también, somos mal agradecidos con todo lo que tenemos en la casa. Tenemos, gracias a Dios, la comida, tenemos el techo, tenemos la ropa, la vestidura que no nos falta. Y sin embargo, así queremos más y más cuando existen personas que lastimosamente no tienen nada. Así que por favor, día a día, seamos agradecidos con Dios, con la vida, de lo mucho que nos da. Bien, comenzando con la clase, el día de hoy vamos a hablar de los elementos del texto dramático, o lo que vendría a ser igual, los elementos del teatro. Recordarles primero que el texto dramático se escribe para representarse ante un público. ¿Qué quiere decir esto? Existen otros géneros como el cuento, como la novela, otros tipos de texto como la poesía, que en el momento en que yo los escribo, hasta ahí llegan. En cambio, ¿qué ocurre con el teatro? Necesariamente para que sea un texto dramático, un texto teatral o pertenezca a este género, debe representarse ante un público. Es decir, en otras palabras, armaremos una tarima, armaremos un escenario, montaremos ahí una obra de teatro y recién ahí podemos hablar ya de lo que es el género teatral. Y ojo con esto, por favor, ojo con esta imagen. No existe ningún tipo de narrador dentro del teatro. Es decir, esas obras de teatro donde pasan algunos actores y se ponen a hacer supuestamente algunas acciones y alguien por atrás relata, no, no es obra de teatro. Estas acciones no las puede contar el narrador. Ojo, primero porque no pertenece al género narrativo. No podemos decir había una vez en cierto lugar o aquella noche, cosas así, no. En el teatro lo que hacemos es representar en vivo en ese momento. Y ojo que las acciones, cómo nos vamos a dar cuenta de acciones, de argumentos, de la trama que se está desarrollando, es gracias a los actores. Los actores van a ser los que nos van a contar todo esto. Dentro de los elementos del teatro, miren que tenemos como 36, pero obviamente la mayoría de ellos no son importantes o no los usamos. Con todo, en noveno y décimo se va ampliando un poco más estos elementos, pero vamos a ver si cinco que son los principales. Primero, los actos, como tenemos aquí, ya vamos a explicar más adelante, las escenas, las acotaciones, los parlamentos y el aparte. Los actos, esto siempre va a ir cuando escribimos va a ir al principio de la hoja, acto uno, acto 2, acto 3, y son como los capítulos. ¿Qué quiere decir? Que en cada acto vamos a representar una escenografía, vamos a representar una acción principal. Por eso los actos, perdón, nos sirven para dos cosas primero, para cambiar de escenario y para cambiar también las acciones de una manera muy fuerte o brusca. ¿Cómo reconocemos un acto de otro? Principalmente porque se cierra el telón. De no haber telón, la otra forma es el apagado de las luces. Pero ojo, que no vamos a coger en la obra de teatro cada 2 minutos a coger, cerrar el telón, apagar las luces. No, nada de eso. Por lo general, una obra de teatro bien hecha tiene 3 actos. Y como digo, cuando ocurren estos momentos de cambiar de acto a acto, lo que se aprovecha es justamente para cambiar el escenario. Qué sé yo, si en el primer acto
se realizaba en una iglesia y vemos ahí el escenario con personas, con una pequeña cruz, con una mesa, un sacerdote, cosas que nos indiquen de la iglesia. Y para el segundo acto necesito ya estar en la casa, obviamente. Ahí voy a cerrar y voy a cambiar toda la escenografía hasta ponerla lo que es en la casa. Los actos podríamos llamarlo también como capítulos. Cuando vemos o leemos un libro, vemos una película, una novela, capítulo 1, capítulo 2, obviamente ahí son varios, pero aquí, como les digo, podemos llegar a un máximo de 5, pero lo recomendado, una obra de teatro bien hecha, es 3. Segundo, tenemos las escenas. Las escenas son mucho más cortas que los actos. De hecho, muchas escenas engloban a lo que es un acto. Y las escenas las podemos representar también o conocer como los cuadros. Miren, dentro de una caricatura, dentro de una tira cómica hay cuadro que nos va contando algo. De igual manera aquí, las escenas nos van contando algo. ¿Y cómo se diferencia una escena de otra? Simplemente porque al escenario entra o sale un personaje. Cada vez que un personaje entre o salga, va a ser una escena. Las acotaciones. Las acotaciones en sí son las indicaciones que reciben los actores. Pero ¿quién hace estas acotaciones? Principalmente las hace ya sea el director de la obra o la persona que escribió la obra de teatro, cualquiera de los dos. Siempre van entre paréntesis. Ejemplo, aquí podemos ver, le podemos poner cara de sorpresa, entre paréntesis, muy asustada, alegre, con cara de susto, cara de asombro, entre paréntesis, algo dudosa. ¿Para qué sirven estas acotaciones? Para indicarles a los actores la manera en que deben actuar, la manera en que deben de expresar sus emociones, de expresar sus sentimientos y la manera en que deben comunicarse, de dialogar con el otro actor. No es lo mismo que Pedro esté en el escenario y digamos le da un abrazo como acotación que le da un puñete. Miren, cosas así. No es lo mismo decir Pedro muy alegre, como digo la acotación, a decir muy triste. Entonces, esto va a servir de guía justamente para todos los actores. Los parlamentos. A los parlamentos conozcámoslos como diálogos, por favor. Estos diálogos siempre van a ir entre guiones para saber dónde inicia y dónde termina el diálogo. Parlamentos viene justamente de la palabra italiana parlare, que significa hablar. Y estos parlamentos, ¿quiénes los van a realizar en el escenario? Justamente los actores. Por medio de esos parlamentos nosotros vamos a conocer lo que dicen los actores, cómo son, lo que sienten, su psicología incluso. Dentro de estos parlamentos no olvidemos, por favor, que cuando diseñemos estos elementos, siempre debemos iniciar con un guión y al final de lo que diga, cerrar con un guión. Ejemplo de esto, hola, abro guión, hola, cierro el guión. ¿Qué ocurre? Si yo no cierro dicho guión, va a seguir para los actores. Vamos a creer que el diálogo sigue y sigue largo. Entonces no nos olvidemos de abrir y cerrar el guión. En la parte o reflexión, esta es una parte, valga la rima, esta es una parte muy importante dentro del teatro, ya que miren, muchas veces en las películas, en las novelas, en las tiras cómicas, cuando se quiere recordar algo, simplemente le dibujamos o le dibujan ahí, le ponen una nubecita y él recuerda todo lo que pensó, está pensando en otras cosas. Miren, hasta el gatito Tolkien Tom me parece que se llama de los celulares. O sea, al principio cuando lo abrimos, él está con una nubecita aquí pensando en la amiga, pensando en los viajes, pensando en irse a otro lugar. O sea, es muy fácil de referirse de esa manera.
En las películas, en cambio, cuando están una persona, un actor, perdón, por ahí o con otro recordando algo, enseguida cambian de color, ponen en blanco y negro, cosas así, y nos ponen las imágenes de lo que recordaba. Pero imagínense en el teatro, primero que no cuenta con esa tecnología y segundo que es en vivo. Al actor que está aquí yo no le voy a poder poner unas nubecitas, está pensando en qué deliciosa hamburguesa, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer esto? Para que el público lo pueda entender por medio de los apartes. Entonces, un aparte justamente consiste en que el actor hable de manera dura, hable para que todos lo escuchen, pero que él mismo haga referencia a que nadie lo está escuchando. Tal vez esto no quede muy entendido. Vuelvo y repito, o sea, el actor habla, se dirige hacia el público, pero es como si no hubiera nadie, pero es como si solo él existiera. De hecho, ni siquiera los otros actores se supone que lo están escuchando. Ejemplo, el que está sentado aquí puede decir, qué bellos días cuando era niño. Recuerdo cuando iba a la escuela. Miren, él no lo escucha, el público tampoco, pero sin embargo, nosotros como público sabemos que está pensando algo, sabemos que está recordando. Más adelante en la próxima clase iremos desarrollando ya por escrito estos 5 elementos. Por el día de hoy, por favor, repasen, tomen los apuntes que sean necesarios en el cuaderno. Les pido de manera especial, por esta vez, no lo envíen al correo, no tomen fotos de lo que han trabajado, pero sí, por favor, o sea, ustedes sean muy honestos y trabajen, que de aquí saldrán las evaluaciones, de aquí saldrán otros trabajos una vez que quede todo muy aclarado. Un gusto poderlos acompañar y nos veremos la próxima clase. Que pasen bien y cuídense.